Voy a empezar un poquito diferente que en la mañana. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quién nació siendo espiritual físicamente? A ver, ¿quién nació? Piénsenla rápido. Siendo espiritual físicamente. Cuando nacimos del vientre de nuestra mamá. Todos, hermanos. Ustedes vean un bebé y el bebé no se pone a decir groserías, ¿verdad? El bebé no se pone a hacer señas, el bebé no hace cosas indebidas. Un bebé es la presencia de Dios, porque un bebé no tiene mancha, ni culpa, ni nada. Pero ¿qué es lo que pasa conforme vamos creciendo? Esto lo hemos hablado muchas veces. El pecado empieza a cauterizar nuestra conciencia, esa pureza y esa espiritualidad con la que nacemos empieza a desaparecer porque el pecado empieza a abarcar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y llegamos al Señor exactamente en esa manera, en esa vida pecaminosa, como dice la palabra, en esa vida carnal. Esa vida que está acostumbrada a vivir conforme los deseos del mundo, conforme las costumbres, las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres, conforme las religiones, los vicios y toda clase de pecado, nosotros llegamos al Señor. A lo mejor muchos decimos, no, yo no pecaba, hermana, yo no robaba, yo no mataba, que es con lo que nos defendemos, pero adulteraban o fornicábamos o teníamos vicios o decíamos malas palabras. A final de cuentas, siempre la carne nos ha llevado a vivir una vida de pecado, a vivir una vida, por eso se llama vida carnal, ¿verdad? Porque está guiada y está basada en los deseos, en los apetitos de la carne, en los gustos de la carne. Y así llegamos al Señor siendo dominados totalmente por la carne. Porque nuestro espíritu para entonces está aletargado, está desmayado, está muerto, como ustedes lo quieran pensar, pero no tiene un contacto con el Espíritu Santo de Dios, porque no están en la misma frecuencia. Hagan de cuenta que a uno de estos, por ejemplo, al micrófono de la guitarra, si de repente lo desconectan, pues deja de sonar la guitarra, ¿verdad? Dejamos de oírla. Pero si lo conectan, inmediatamente empezamos a percibir el ruido que está haciendo la guitarra. Así pasa con nosotros que somos seres trinos porque somos espíritu, alma y cuerpo, eso ya lo sabemos, los que hemos tomado los cursos lo conocemos perfectamente. Si no has tomado los cursos y quieres conocer más, pues métete a tomarlos para que, de hecho es parte de la vida cristiana, para que te empieces a preparar. Y entonces vemos que el Espíritu es aquel soplo de vida que da el Espíritu Santo cuando somos concebidos. En el momento que se juntan la célula masculina con la célula femenina, en ese momento el Espíritu Santo de Dios sopla y empezamos a vivir. Ese es el Espíritu Santo que pone, a través de ese soplido, pone en nosotros a nuestro espíritu, que es el que va a tener contacto con Él toda la vida, mientras lo busquemos, ¿verdad? Luego el alma es el lugar donde se encuentran nuestra mente y en el alma están los sentimientos, pensamientos, recuerdos, conocimientos, emociones, etcétera, etcétera. El alma es influenciada para actuar conforme al que sea más fuerte, ya sea el espíritu o la carne. Y esto va a depender a la vez de qué tan fuerte esté nuestro espíritu y esta fuerza va a hacer que resistamos las obras de la carne, que resistamos nuestra carne. Y la carne, bueno, ya conocemos, es lo que se ve, lo que admiramos tanto, que nos paramos al espejo y decimos, Señor, todo lo haces perfecto, ¿verdad? Y que decimos y a través de los sentidos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, que son la vista, el oído, los ojos, la nariz, la boca, la piel y los oídos, para que no me haga bolas, a través de nuestros 5 sentidos entramos en contacto con el mundo. Y es a través de que somos influenciados por la manera de vivir del mundo. Si bien es cierto que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, convivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, no somos del mundo. Porque hemos sido apartados para el reino de Dios, ¿verdad? Eso lo entendemos perfectamente. Entonces, cuando llegamos nosotros al Señor, que venimos así bien carnalotes, en ese momento que nosotros
llegamos al Señor y que hacemos una oración para recibir a Jesucristo, en ese momento nuestro espíritu vuelve a la vida, el espíritu del ser humano. El Espíritu Santo, ya sabemos que es Dios y Él es permanente de fin a fin, ¿verdad? De inicio a fin. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo que nos sella, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo, en ese momento nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Y aquello que se nos hacía imposible entender de la palabra de Dios, como que empieza a ver una lucecita, como que empezamos a hacer la bolita y luego el palito de la A y ya sabemos que hicimos una A, porque ya estamos conectados con aquel que nos va a dar todo lo que viene de parte del Señor. De hecho, en Hechos, esa cita no la anotamos, dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y en ese momento empezamos a hacer milagros y prodigios. Y le decía, y así cuando llegamos al Señor, que ya somos sellados por el Espíritu Santo y Él empieza un proceso de transformación en nuestra vida, en ese momento empieza una gran lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Porque aunque el espíritu está recién nacido, ya empieza a escuchar. Aunque todavía no la conoce y no le entiende la voz de Dios por el Espíritu Santo, empieza a sentir inquietud con ciertas cosas que antes no lo hacía. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó cuando llegamos al Señor. Que de repente estamos en una reunión y todo el mundo está hablando malas palabras y nosotros antes hasta las repetíamos, ¿verdad? Y de repente empezamos a sentir una sensación rara. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ya empieza a mostrarnos las cosas de Dios. Y ahí empieza la lucha, porque la carne va a decir, no, si tú eras rete folclórico para hablar, ahora ¿cómo que te me vas a ir? No, y empieza a ponernos palabras, ¿verdad? Y la carne está luchando porque el espíritu no crezca, y ahí en nuestro ser más profundo se empieza a dar una batalla, una lucha entre la carne que quiere seguir señoreando nuestro ser y el espíritu que quiere empezar a señorear nuestro ser. En Gálatas 5:25 nos dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Ya que nacimos espiritualmente, ya que decidimos tener a Jesucristo como nuestro guía, como el dueño de nuestra vida, bueno, entonces busquemos las cosas que le agradan a Dios. No lo sabemos. Porque por eso pecamos, por eso estamos en la carne, porque no conocemos la voluntad de Dios. La palabra dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y como no conocemos, la carne sigue haciendo estragos en nuestra vida. Y venimos con adulterios, con fornicaciones, con vicios, con toda clase de pecado. Con el pecado que ustedes quieran, llegamos a la presencia del Señor. Y la carne sigue luchando por seguir señoreando a nuestro ser a través de la mente. Vamos a ver también qué dice Romanos 7, 15 al 25. Les digo que estos versículos parecen trabalenguas. Vamos a tratar de entenderlo, que es cómo se da la lucha entre el espíritu y la carne. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Muchos nos vamos a identificar con esto. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena, o sea, con los mandamientos de Dios. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza carnal, no existe nada bueno. Quiero decir lo que es correcto, pero no puedo. Más bien quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que está mal, sino el pecado que vive en mí, esta carnotota que tanto cuidamos y que súbele, que bájale, que píntate, que sube. Esto es lo que nos hace, es la naturaleza pecaminosa, es de donde sale las ganas de obrar mal, de hacer mal. He descubierto el siguiente principio de vida,
que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer el mal. No puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Yo sé que a esta altura la mayoría amamos los mandamientos de Dios. Amamos la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. De hecho, la palabra a eso se refiere. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a eso se refiere. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que ya no quiero hacer esto? Y terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa es lo que nos está gobernando a través de nuestros sentidos. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Yo le decía en la mañana, no se sienta mal si algún día le dice, eres un pobre desgraciado. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la gracia de Dios para ser unas personas espirituales como Él demanda. No es una grosería, no es una ofensa. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, es decir, de mi carne, soy esclavo del pecado. Con estas palabras, hermanos, nosotros podemos identificar esa lucha precisamente que yo sé que cada uno de nosotros libramos día con día. No quiero decir ya malas palabras y de repente se me chispoteó. Y ahí entra todavía eso que queda de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa. No quiero ya pegarle a mi esposa, pero ya cuando me doy cuenta ya la tengo bañada en sangre, ¿verdad? O sea, cosas que yo sé que están mal, que la palabra de Dios me dice que está mal, pero eso que está en mi carne, porque yo sigo alimentando mi carne. ¿Cómo alimentamos la carne? Pues a través de escuchar cosas que no van de acuerdo de Dios y de practicarlas, de ver televisión, perdón por la palabra babosada y media que pasan en la televisión, de que por tu amor me muero y me suicido y me mato y que la fulanita, la vecina anda con el vecino. Todo eso que nos produce los medios de comunicación masivos y que nosotros estamos constantemente viendo, está alimentando nuestra carne. No solamente la carne se alimenta con papita, sino se alimenta con toda esa influencia del mundo que está entrando por nuestros sentidos y que está alimentando nuestra carne y que la está fortaleciendo para que siga venciendo al espíritu. Y nos damos cuenta que seguimos siendo guiados por el enemigo a través de nuestra carne. Ay, di una mentirita. Ay, es una mentirita piadosa. No, no es pecado. Mentira es mentira y es pecado. Y ahorita vamos a ver a dónde se van los que practican toda esta clase de cosas. Pero desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor y le entregamos todo nuestro ser, empezamos a vivir un proceso de cambio de vida. Y de ser un ser carnal, totalmente guiado por la carne, sus pasiones y sus deseos, vamos siendo transformados hasta llegar a ser un ser espiritual, que cuesta mucho trabajo porque la carne, repito, siempre manejada por el diablo va a querer separar, que nos separemos de Dios. Y la carne manejada por el diablo siempre va a lanzar sus dardos de fuego a nuestra mente para que no obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Y durante ese proceso de transformación que vamos nosotros viviendo, hay ciertos pasos con el que iniciamos y cuál es nuestra meta a alcanzar. El primer paso es que debemos de nacer espiritualmente, eso lo sabemos. ¿Qué es nacer espiritualmente o nacer al espíritu? Recibir a Jesucristo en nuestro corazón para de esa manera hacernos hijos auténticos o hijos legítimos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo venga y empiece a obrar ese cambio a través de su palabra. Vamos a ver qué dice Juan 1, 11, 13. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Está hablando de Jesucristo. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana,
sino por el nacimiento que proviene de Dios. Les decía, cuando nacemos, nuestro espíritu está en contacto directo con el Espíritu Santo de Dios, cuando somos unos bebitos que acabamos de nacer. Conforme vamos creciendo, el pecado empieza a ahogar a nuestro espíritu y lo duerme, lo debilita a tal grado que ya no lo escuchamos. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nuevamente nuestro espíritu despierta. Y como les decía al inicio, y entra en contacto directo con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que nazcamos espiritualmente para poder entender la palabra de Dios, poderla entender y así vivirla. Y cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, empieza la transformación de ser un ser carnal a ser un ser espiritual conforme el corazón de Dios. Entonces tenemos que nacer primero espiritualmente. Después, cuando nace un bebé, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos dice el médico a las mujeres, a las mamás? ¿Qué es lo primero que nos dice? A ver. Bueno, aparte de felicidades, indicaciones que nos da de acuerdo a su atención, a su... Pégueselo, lo dijiste muy bien, pégueselo y dele de comer pecho materno, ¿verdad? La lactancia es lo mejor para el bebé. Y el bebé se deleita en tomar su lechita. Yo lo veo, lo he experimentado con mis nietos que, por ejemplo, la chiquita de Dani ya tiene año y feria y ve, ya cuando está cansada y todo eso, le empieza a rascar a la mamá y le empieza a jalar la blusa y empieza a buscarle. Y ya cuando su mamá se la pega, le veo la cara de así, se deleita la niña con su lechita. Para nuestro espíritu, cuando nosotros nacemos espiritualmente y como está chiquitito nuestro espíritu y necesita crecer y fortalecerse, dice la palabra en 1 de Pedro 2:2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. El bebé si empieza a balbucear y empieza a inquietarse y no le hacemos caso, como que empieza allá a subirle de tono, ¿verdad? Y llega un momento que si no le hacemos caso, pega unos gritos que ya con nada lo podemos callar, incluso ni con el pecho. Ya se enojaron y como ellos demandan su alimento y no se les dio, empiezan a responder y a rebelarse, ¿verdad? Porque no les hicieron caso. Nosotros como hijos de Dios, bebés, tenemos que anhelar esa leche espiritual no adulterada, dice en la versión Reina Valera, esa leche espiritual pura que nos va a llevar a nuestro espíritu a empezar a fortalecerse. A un bebé, si lo quiere usted tirar o lo quiere parar, pues no se puede parar, ¿verdad? Un recién nacido. ¿Por qué? Porque sus miembros no están fuertes todavía, no alcanzan a sostenerse porque están débiles. Pero conforme va creciendo y se le empieza a dar su lechita, durante los primeros 6 meses por lo menos, ya a los 6 meses ya se endereza, ya se pone derechito, ya lo podemos tener paradito, ya se sostiene en sus piernitas porque ya se está fortaleciendo. Y al año pues ya lo pone y ya él solito empieza a querer caminar y podemos ir viendo su crecimiento a través del alimento que le vamos dando. Ahora, si a un bebé a los 6 meses no se le da alimento y llega a los 3 años y no se le da el alimento sólido, pues obviamente que va a estar débil. Así es nuestro espíritu, para que nosotros podamos llegar a ser ese ser espiritual que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, tenemos que alimentar nuestro espíritu. ¿Y cuál es el alimento puro que habla aquí la palabra para el espíritu? La palabra de Dios. Si no leemos la palabra, vamos a ser unos debiluchos espirituales. Y va a llegar el diablo y con cualquier cosita nos va a soplar y nos va a tirar. ¿Por qué? Porque la carne sigue manifestando su fuerza, su poderío sobre espíritu y sobre alma. Y viene la tentación y caemos en ella. ¿Por qué? Porque el espíritu no tuvo la fuerza suficiente de sostenernos. Porque no está siendo alimentado, no se está fortaleciendo. En Romanos 8, del 5 a 8, vamos a ver, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas,
Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No creen que la naturaleza pecaminosa, ya porque vengo aquí el domingo, ya soy muy amiga de Dios, o ya es muy amiga de Dios, mi naturaleza carnal. No, la naturaleza carnal siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Por eso cuando dicen, lee la Biblia, ay, qué flojera. Ya llegó la hora de la lectura y está la telenovela rete buena. Ahora es la final de la Copa de Europa, ¿verdad? Y voy a tener que leer la Biblia, voy a tener que orar. La carne nunca nos va a decir, ándale, sí, lee para que aprendas, lee, ayuna. ¿Por qué cuando ayunamos nos sentimos débiles, cansados, flacos, ojerosos y sin ilusiones? Porque la carne está duro y duro, dame de comer, necesito, me desmayato, se me bajó la presión, se me subió el carácter. O sea, la carne siempre va a estar respingando cuando nosotros queremos fortalecer el espíritu. Por eso necesitamos fortalecer espiritualmente, no permitiendo caer en los engaños de la carne. Yo les decía, nos dicen, vamos a ayunar. Hasta hay personas que dicen, hoy otra vez ayuno, pues cada mes ayunamos, pues ¿qué les pasa, no? ¿Por qué? Porque la carne está guiando a eso, a rebelarse en contra de las cosas espirituales. Vamos a orar, hoy ¿qué les pasa? ¿Otra vez oración? ¿No saben otra? Porque la carne está diciendo, no hagas caso, no, eso está mal, no ores. Porque la carne sabe que la oración fortalece el espíritu y que el espíritu va a terminar venciéndola. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos a través de los hábitos espirituales, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración. Todo eso, el congregarnos, el escuchar la palabra, el convivir con hermanos. Por eso son todos los planes que se hacen en la iglesia para que tengamos convivencia, para que tengamos una retroalimentación entre nosotros y poder fortalecernos los unos a los otros en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fortalecemos el espíritu, nos es más fácil alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Un ser humano que es carnal no espere entrar al reino de Dios, porque la carne es pecado y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y si nosotros seguimos practicando en nuestra debilidad espiritual los deseos de la carne, no esperemos, hermanos, aunque estemos aquí cada 8 días, aunque tomemos los cursos, aunque esté en Valiente, aunque esté en mujeres, aunque esté en jóvenes y adolescentes, aunque esté en donde esté, cualquier actividad, si mi espíritu no vence la carne, no voy a entrar al reino de Dios, porque la carne siempre me va a estar guiando a desobedecer la palabra de Dios. Por eso nuestro espíritu le tenemos que dar vitaminas. Miren, la leche espiritual no adulterada es el primer alimento. Después, a los 6 meses al bebé, en lo físico, se le empieza a dar probaditas de alimento sólido. Y poco a poco se le va aumentando la cantidad y la variedad de alimentación. Para nosotros ¿saben cuál es el alimento sólido? Las vitaminas, el hierro y todo lo que les damos a los bebés. En lo espiritual es precisamente la oración, la lectura de la palabra, el ayuno. Es precisamente eso lo que nos da más fuerza. Complementos vitamínicos, ¿verdad? Luego nos dicen, es que pues le falta peso, le vamos a dar un complemento vitamínico para que responda más. Pues el complemento vitamínico para nuestro espíritu es eso, hermanos. Los hábitos espirituales que debemos de practicar de continuo, no cada 8 días o cada mes a una voz, ¿verdad? Sino cada día de nuestra vida tenemos que estar fortaleciendo a nuestro cuerpo. ¿Por qué a la carne le damos? Bueno, ahorita ya según los nutriólogos son 5 veces de comida al día. Ni nos preocupamos, oye, ya hermana, pero termine a las 2 porque ya no aguanto estas tripas que me están gruñendo porque no desayuné. Y ya hermana, apúrele porque ya nos tenemos que ir a comer, pero ipso facto, ¿verdad? Y bien preocupados por la carne.
Es que ya me siento que me desmayo, hermana, de tanta hambre. Ayuné en la mañana, no tomé nada. Y llegamos a las carnitas y megatacos, ¿verdad? Y la cocota. Y estamos dándole a la carne. Y el Espíritu dice, por favor, llévame a la reunión, necesito fortalecerme. Ay, no, qué flojera. Ay, no, hoy es domingo, voy a ir a ver a mi mamá, voy a ir a ver a la comadre. Y el Espíritu nos está clamando, por favor, aliméntame, abre tu Biblia. ¿A poco no han sentido? Ay, como que ya no he leído recientemente mucho la Biblia, me voy a poner a leer. Y empieza, ay no, pero, no, pues ya me perdí el calendario así, pues ya mejor empiezo en enero. La carne nos está influenciando en nuestra mente. Y está debilitando al espíritu. Y les decía, y nuestra meta a final de cuentas es alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 8, 12 al 14 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados, ya la leímos, ¿verdad? No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son seres espirituales, son seres diferentes a los seres que llegaron el primer día a una iglesia cristiana, a los pies de Jesucristo. Si usted hace un autoexamen ahorita, aunque yo sé que nos falta muchísimo a todos para alcanzar la santidad completa, pero si hacemos un autoexamen, somos, aunque sea un poquito diferentes de los que éramos cuando llegamos, ¿o no? ¿Qué quiere decir? Que de una u otra manera nos deleitamos en la palabra de Dios, en agradar a Dios con nuestra vida, pero la carne que todavía está ahí bien gruesa, y no por peso corporal, sino por peso espiritual, ¿verdad? La carne que está bien gordota y bien macizota está peleando contra el Espíritu. No quiere que el Espíritu crezca en nuestra vida para que no alcancemos la santidad y lleguemos a la presencia del Señor. Les decía, nuestra meta es la vida eterna, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 13:13, ¿qué dice? Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. ¿Por qué el Señor nos dice esto, hermanos, en su palabra? Porque Él conoce precisamente esa naturaleza pecaminosa. Él vivió en una naturaleza pecaminosa, aunque no pecó. Vivió en un cuerpo humano, con todas sus necesidades, con todos sus deseos, con todo. Él nos dio el ejemplo de que sí se puede vencer la carne. Pero veamos la vida espiritual de Jesucristo. Dice la palabra que cualquier momento que Él tenía libre, corría hacia el Padre. Y se ponía a platicar con Él y de Él recibía la fortaleza, de Él recibía la sabiduría, de Él recibía el poder para vencer lo que había en su carne. Él era carne como nosotros. Repito, muchos dirán, ay, no hermana, es que Él era Dios. No, Él dejó en ese momento para nacer, Él dejó toda su divinidad allá. Dejó todos sus atributos allá y vino a nacer como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. Con su carne, a él lo tuvo que amamantar su mamá también. Él tuvo que comer, yo creo, aunque no lo especifica la Biblia, que él sí a veces se sentía cansado. Físicamente él trabajaba mucho. De hecho, sí hay un pasaje cuando él se duerme en la barca y que se desata la tormenta. Él estaba descansado de que su cuerpo estaba cansado. Es decir, él sentía lo mismo que ustedes y yo sentimos en nuestro cuerpo. Pero él nos enseñó y nos puso el ejemplo que con la ayuda del Espíritu Santo se puede vencer esos deseos de la carne. Y de que se puede, nada más que no nos decidimos, porque nos gusta. Yo les platicaba también en la mañana a los hermanos que hace poco fue cumpleaños de mi mamá y mi papá cada año le hace una comida. Pero este año se juntó con el aniversario de mi hermana, de la menor, que cumplió 25 años de casada. Y se juntaron las dos fiestas. Y pues fuimos porque era la fiesta de mi mamá, aunque también era la fiesta de mi hermana. Y pues estábamos ahí comiendo y de repente empezó la pachanga.
¿verdad? Ya saben ustedes a qué me refiero, el baile, la tomadera y todo lo que... Y yo veía así a toda la gente que empezó a bailar y todo eso, y yo decía, los veía, cómo se deleitaban, hermanos. Y sí, muévele para acá y muévele para allá, y así, y bien alegres. Y yo digo, ¿cómo disfrutan cómo se disfruta la carne? Lo que la carne, y luego que el cruzadito, compa, que por otros 25 años, o sea, lo disfrutan, hermanos. La carne, o sea, el placer que da la carne se siente rico en la comida, en todo lo que ustedes quieran. Cuando la carne se satisface, se siente rico. Pero no vivimos conforme lo que el Señor quiere. No perseveramos hasta el final. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, aunque ya estemos aquí, seamos parte de una iglesia y que nos congreguemos y que sirvamos y que hagamos, si no perseveramos en buscar el ser un ser espiritual, no vamos a lograr la salvación, aunque ahorita ya la tengamos. Pero dentro de esos ataques del enemigo y esas mentiras, podemos perder la salvación. Si nosotros cometemos pecados, perdemos la salvación. Y repito, el pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Y un ser carnal vive en pecado constante. Un ser espiritual o que está en ese proceso y que está luchando para alcanzar ese grado de espiritualidad, tiene la gracia de llegar a la presencia del Señor. Pero nos tenemos que esforzar, tenemos que vencer hasta el fin para que podamos entrar. Y les decía, y el diablo siempre va a querer separarnos de Jesús. Y lo hará a través de nuestra alma, es decir, de nuestra mente. Pero si alcanzamos a tener la mente de Cristo, es decir, que nuestro espíritu sea más fuerte que la carne, vamos a vencer y vamos a ganar como Jesucristo, vamos a tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque a eso Jesucristo vino a darnos ese ejemplo también. Parte de su misión, aparte de limpiarnos del pecado, de redimirnos del pecado, fue enseñarnos a vivir espiritualmente como Él lo hizo. Él pudo vencer la carne y con ello venció la muerte y venció el pecado. Y si Él lo hizo porque Él era carne, también nosotros lo podemos hacer. Vamos a ver ahora, analizar un poquito las características tanto del carnal como del espiritual. Vamos a empezar por el de la carne, aquel que es dominado en su alma y en su espíritu y vive conforme al mundo, vive pecado, en pecado. En la carne practica las obras de la carne. Un ser carnal vive de esta manera y ahí usted vaya palomeando lo que le atañe a usted. Yo ya palomeé lo mío. Gálatas 5 del 19 al 21 y dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, de la carne, los resultados son más que claros. Y ahí vienen: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, como dicen los que andan recogiendo fierro, ¿verdad? Divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, o sea, orgías y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Este es un ser carnal. Pleito, en la versión Reina Valera 60 dice: pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, idolatrías y mucho más cosas que aún faltan por agregar. Aquí está en otras palabras, pero vienen siendo los mismos pecados. Las personas que vivan y que todavía practiquen, miren, con una que se practique ya se está haciendo carnal. Y la palabra de Dios dice que la naturaleza carnal siempre va a ser enemiga de Dios, siempre.
Y así con una que practiquemos, yo sé que nadie estamos todavía exentos de practicar por lo menos una, y me estoy quedando así tranquila, porque yo sé que no es una, ¿verdad? Pero el propósito de la enseñanza no es que nos sintamos culpables, porque no, hermana, es que yo todavía me enojo mucho, soy muy iracunda. Y ya, no, pues ya me voy a ir al infierno. No, el propósito es que el Espíritu Santo nos vaya mostrando qué áreas estamos todavía en la carne. Y tomar esa área y trabajar con ella. Les decía en la mañana, si yo descubro, ahí sí voy a descubrir apenas, ¿verdad? Que soy bien enojona. Le voy a decir al Señor, Señor, ayúdame. Perdóname, envía de tu Espíritu Santo, que yo no quiero ya ser enojona. Tú me has dicho que en tu palabra dice que tú nos has dado espíritu de poder y dominio propio. Yo quiero sentir ese dominio, que cuando me provoquen, porque a veces aunque no nos provoquen, somos gritones y somos enojones, pero que si me provocan yo pueda hacer uso de ese dominio propio de tu Espíritu Santo. Y que ya más o menos, ya el Señor empezó a tratar conmigo en esa área y ya no soy tan enojona y ya soy tranquila y me pueden decir hasta lo que me voy a morir y no contesto. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces, busco otra. A lo mejor los celos. Yo nada más veo que mi esposo lo tengo que tener así. Porque si no, a quien estás viendo, sí, ya sé que te gustó, ¿verdad? Si quieres, le consigo tu teléfono y empezamos, ¿verdad? Con nuestros celos. Si yo me doy cuenta de que tengo ese problema, o el varón hacia la mujer, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero tener esta carga en mi vida. Yo no quiero tener esta carnalidad, por favor. Tu espíritu, y tenemos que clamar y orar y ayunar si es posible. Incluso, hermanos, hay problemas de este tipo que tienen que ser, que dice la palabra que no salen más que con ayuno y ¿qué dice? Ayuno y oración, y que sale a través de una administración para liberación. Muchas de estas cosas a veces tenemos que acudir a que se nos ministre, porque es algo que puede ser una cadena que venimos arrastrando generacional y que nos es imposible a nosotros poder vencerla. Y que se necesita una administración, pero ese es trabajar, eso es vivir del lado de un ser espiritual, aunque todavía tengo mis fallas, que cuando venga el Señor por nosotros diga, es que tú le estás echando ganas, tú te vas conmigo porque mira, has vencido los celos, has vencido las pasiones sensuales, has vencido la inmoralidad sexual, todavía andas medio mal en la envidia, pero le estás echando ganas, que el Señor nos encuentre luchando por alcanzar la santidad, hermanos. Sé que mientras vivamos en la carne va a ser muy difícil que esto desaparezca al 100%, pero que el Señor nos encuentre buscando ser ese ser espiritual que va a llegar a su presencia. No de que, ay, pues ya me tocó ser así, ya lo heredé, pues además la vida loca es bien padre, ¿verdad? Yo quiero seguir la vida loca porque me divierto un montón, y muchos deciden eso, vivir la vida loca, la vida en la carne, en lugar de buscar vivir en el espíritu, ser un ser espiritual. En esta área de la carne tenemos 3 tipos de amor. También los que no conocen esto, métanse a los cursos para que lo aprendan. Está el amor ágape, que es el amor que Dios derrama en nosotros, el amor perfecto. Está el amor filios, que es el amor fraterno hacia nuestros hermanos, nuestros padres, hacia amigos. Y está el amor eros, sí. El amor eros, que es el amor sexual, el amor pasional, el amor miren, perdónenme si ahorita me dirijo a los varones, van a decir, ay, va a empezar la hermana. Es que las mujeres, por ser educadas de otra manera, somos un poquito más detalladas, más discretas en esa área, o más bien nos sometemos más en esa área sexual, la podemos dominar más que un varón. Porque un varón pues le da vuelo a la hilacha y pues cada vez necesita más y más, ¿verdad? Pero ese amor eros es el que enlaza y aprisiona a los varones. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa, la quiero, me casé bien con ella, tengo a mi familia, ay, pero se me atravesó la secretaria sexy, ¿verdad? Y donde que las secretarias, más bueno, no, digo, si hay secretarias, discúlpenme, ustedes están aquí espiritualmente, las de allá de la carne. Ellas, bien que les saben mucho a los que traen y bien que lo saben aprovechar, ¿verdad?
Y pasa la secretaria y toda, ¿cómo está? Miren, había una secretaria en el trabajo que, pues sí, estaba guapa la muchacha, ¿no? Estaba de cuerpo, porque de cara tenía cara de arrepentimiento, como dice en la película. Y entonces ella trabajaba en un área y de repente yo tenía que hablar a esa área. Y un día me di cuenta, ¿no? Y, buenos días, tesorería auditoría, a sus órdenes. Oye, Rebe, soy yo. Ay, Irmita, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no sé? Así. Y un día yo estaba ahí presente con ella cuando contestaron y, buenos días, tesorería, a sus órdenes. Y era, no sé, un hombre, ¿no? Ah, sí, permítame tantito, licenciado. En un momento se lo comunico. Así. Yo dije, voy. O sea, porque así son, en el mundo así son, hermanos. Perdónenme, pero así son. Bueno, volvemos a lo del amoreros. Llega una mujer de estas utilizada por el diablo, porque acuérdense que el diablo siempre va a atacar en la carne, que es lo más débil que tenemos, y va a empezar a trabajar en la mente también. Oye, mira, te echó los ojitos, órale, quiere contigo, llégale. Y empieza a entrar la carne. Empieza aquí la mente a hacerse, ahora sí que castillos en el aire y la carne empieza a desear. Y si esa persona no busca en ese momento ayuda, no busca momento en esa ayuda al Espíritu Santo y se compromete a sujetar su carne, termina cayendo. Entonces, ¿por qué tenemos, y todo esto, hermanos, y más cosas que hay, el Señor nos está previniendo que nos alejemos de eso, que si lo estamos practicando, luchemos para dejar de practicarlo y se convierta en todo lo contrario, ¿sí? Y testimonio de eso se los pueden dar Francisco, por eso le estoy hablando con toda certeza de que así es. Él les decía, entonces el amor eros se dejan gobernar por ese amor pasional, que no es amor, que es pasión, que es deseo. Y como dicen los chamacos, calentura, ¿verdad? Y ese es el amor eros. El amor eros se da principalmente en la carne, porque es ahí donde la carne desea en el aspecto sexual, es eso, que domina la sexualidad de la persona y lo hace caer para convertirse en carnalote. En el alma de una persona, de un ser carnal, vive siempre con inseguridad, con temor, con miedo, con preocupación, es inestable, es mentiroso, es ventajoso, no es buen líder, es violento, no cumple con sus obligaciones, etcétera, 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 etcétera. El alma de una persona sí está enferma, siempre tiene temor. El diablo le dice, tú no puedes. ¿Cómo dicen ahí cuando jugábamos los encantados? ¿Paralízate ahí o qué? No oigo. Ah, no, pero la palabra. Engarrótese ahí. El enemigo viene y le dice y le pone en el alma a una persona de carnal. Engarróteseme ahí. Usted no puede hacer nada de eso. Usted no vaya a trabajar ahí porque usted no puede. Engarrótese. Y como hay tanta inseguridad en esa persona, no, pues es que no encuentro. Es violento. Se desquita con la gente que él siente que es superior a esa gente, llámese esposa, llámese hijos. Una persona que está maltratando a su esposa y a su familia, a sus hijos, está demostrando que está súper carnalote en su alma, porque no tiene seguridad, porque no es un buen líder y es violento. Está manifestando esa carnalidad a través de su comportamiento. Sus pensamientos son siempre pecaminosos. Yo les decía en la mañana que un varón, ya me lo agarré con los varones, pero es que es un ejemplo así más claro, ¿no? Que también hay mujeres, pero bueno, para que me entiendan vamos a seguir con los varones. Un varón, por ejemplo, hermanos, va en la calle y va tranquilamente caminando, pero que no se le atraviese una muchachita con el pantalón todo de mezclilla pegado y de esos de la cintura que se le nota el tatuaje aquí mero y etcétera, etcétera, porque miren, a mí me da un coraje, hermano. Yo les platicaba que he tenido que defender chiquillas
porque así las ven como que las desnudan. Y yo sí les he dicho a los chamacos, oye, calmado, respétala. Porque mamacita, yo quién sabe qué, quién sabe, bla, bla, bla. Ahí le da todo el rosario. Y la niña todavía bien espantada así. Y yo sí agarro hermanos y les he parado. Y, oiga, no sea baboso, respétela, que no tiene esposa, hermanos o hijas. Por favor, compórtese. ¿Y a usted qué? Pues a mí sí, porque le está faltando el respeto a una mujer y yo soy mujer. Y a mí no me gusta que me falten así el respeto. ¿Qué le pasa? Porque así, ¿qué quiere decir? Que y ya están pensando, no, esta me la voy a conquistar y entonces la voy a llevar allá y le voy a hacer así. Y empiezan sus pensamientos, pura perversión. ¿Por qué hay tanta maldad y tanto explotación sexual en las mujeres y tanta pedofilia? No se oye, no, es pedofilia. ¿Saben qué quiere decir pedofilia? Bueno, que tienen relaciones con niños o que les gustan sexualmente los niños, que es una aberración. Y esa gente que está mal en su alma, sus pensamientos siempre están así, pensando puras cosas malas, puras cosas malas. Y no pueden ver, ven una cartera ahí que alguien se descuidó por ahí. Y se van acercando así ligeramente y se sientan encima de ella, ¿verdad? Aquí nadie, hasta que se vayan, yo me la llevo. O sea, están maquinando maldad. En todo momento, una persona que es carnal, su mente nada más está pensando, y que me la hizo, me la paga, y que ahora yo voy a hacer, y que nada más está maquinando cosas malas. Nunca dicen, ay, Señor, ayúdame, provéeme, o déjame entregar esta cartera. No. Si tienen la facilidad o la oportunidad de agarrar algo, lo hacen y engañan y todo. ¿Por qué los jóvenes seducen a las chicas, las dejan embarazadas y las dejan? Porque sus pensamientos están de continuo pensando en cosas malas. Ya la dejé, ¿cuántos casos no hay? Miren, yo tengo sobrinas que están en ese caso, que las seducen, las dejan embarazadas. Pero ese niño no es mío, ¿qué te pasa? Me quieres enjaretar algo que no es mío. Y ya andan con otra igual de mensa y así. Porque sus pensamientos carnales están gobernando su vida. Y en el espíritu de una persona carnal está dominado totalmente por la carne y por el alma. No entiende el amor ágape, no lo puede transmitir a los demás porque solo piensa en él. Es egoísta. ¿Cuál es el amor ágape? Es el amor de Dios entre nosotros. Que es el amor de Dios que derrama en nosotros a través de Jesucristo. ¿Y cuál es? Vamos a ver 1 Corintios 13, del 1 al 7. Es el amor perfecto, el amor que Dios tiene hacia nosotros y que nos ha capacitado para amar también nosotros así a nuestro prójimo. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y ahí viene las características precisas del amor ágape. El amor es paciente y bondadoso. Ay, Palomé, si usted es así. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Yo les digo, bueno, en la mañana les decía, a veces los muchachos, ¿verdad? Yo le digo a esa vieja así y aquí la tengo a mis pies. Fanfarrones, orgullosos, soberbios, eso no es amor. Niña, si te tratan así, no es amor, no te está amando, nada más te está utilizando. No seas tonta. No dejes que te utilice un fulano tal por cual de esa manera, porque así son. Quiero que vengas en este preciso momento aquí. Y ahí tiene otra mencita. Sí, ya voy. Eso no es amor, chicas. Por favor, no se dejen engañar por esos hombres que no tienen ni vergüenza. Esos muchachos, sí, también hay hombres ya grandes que son así. Dice, ni orgulloso ni ofensivo, ¿verdad? Ese chamaco no es mío, ¿por qué me lo quieres enjaretar a mí? Ya después de que la sedujo, etcétera, etcétera. No exige que las cosas se hagan a su manera.
mujercitas que a veces queremos estar mandando al esposo a que haga lo que nosotras queremos. Y si me amas, tienes que hacer lo que yo te digo. Eso no es amor, ¿verdad? Ese es berrinche. No se irrita. A ver, ¿quién no se irrita? ¿Verdad? Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. También en la mañana les ponía eso. No somos histéricas, somos históricas. Nos hacen algo después de 50 años de casados, pero nada más acuérdate que el segundo día que salimos, que me invitaste a salir, que yo llevaba un vestido blanco muy coqueta, por cierto, y tú ibas todo andrajoso. Ese día me dejaste que te esperara 3 horas. Y no lo puedo soportar porque me lastimaste. Y ya tenemos 50 años de casados, estamos más chochos que nada. Y nosotros recordando. Yo les platicaba un ejemplo, bueno, una vivencia con Francisco que ya no está, pero ya me dio permiso en la mañana de comentarlo. Que le digo que cuando nosotros nos conocimos, yo tenía 19 años y él tenía 20, unos pollitos. Ahora esos pollitos ya son gallitos, ¿verdad? Porque a esa edad ya tienen hijitos. Bueno, nosotros éramos en ese entonces unos pollitos. Y trabajábamos y había unas escaleras. Y yo iba a ir a dejar unos papeles y yo iba subiendo. Pero como toda niña mundana en ese entonces, pues mi vestir era un poco provocativo. Ya no les digo qué, en la mañana sí dije qué traía, pero ya nada más les digo que era provocativo. Y entonces yo iba subiendo y me lo encontré y le iba bajando. Entonces yo seguí, hola, hola, porque nos caíamos mal. Casi nos odiábamos. Y ya, y yo hola, hola, así, ¿no? Y de repente sentí la mirada y volteé y estaba. Y me dio un coraje y le digo, ¿qué me ves, baboso? Y me contesta, ay, ni que estuvieras tan buena. Y un día que nos enojamos, le digo, sí, pero ¿quién fue el baboso que me andaba viendo? ¿Verdad? Nos acordamos las mujeres pero señal por señal, ¿verdad? Cuando dice aquí la palabra que no lleva un registro de las ofensas recibidas, perdonamos y ya no hay cuenta. Se vuelve a iniciar la cuenta, como dice la palabra, 70 veces 7. Pero si yo perdoné una, se acabó la ofensa y vuelvo a empezar con la cuenta. Y las mujeres somos especialistas en registrar ofensas recibidas del pasado. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Yo también les decía, si en la mañana se enojó la pareja y se va el esposo bien enojado y la esposa, pero así te va a ir por haberme ofendido. Dios me respalda, porque usamos a Dios. Y en la noche llega el esposo todo, ¿qué te pasó? Me corrieron del trabajo. Te lo dije, qué bueno, más te mereces porque no me tratas bien, porque no soy el vaso frágil, ¿verdad? Eso no es amor. No es el amor de Dios, es el amor del mundo egoísta que si tú me das yo te regreso. El amor de Dios, dice después, el amor nunca se da por vencido. Pase lo que pase, pasen lluvias, tormentas, haya días buenos, haya días malos, haya días de enfermedad, de escasez, de opulencia, de todo, nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En el versículo 11 dice, cuando yo era un niño, vamos a pasarle a carnal, a un ser carnal allá del mundo, hablaba, pensaba y razonaba como un ser carnal, actuaba, era de lo peor. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de un ser carnal. Estoy parafraseando. Es decir, cuando yo era de la carne, obviamente que practicaba todas las obras de la carne y me deleitaba en ellas. Pero cuando crecí y me fortalecí en mi espíritu, dejé las cosas de la carne. Y ahora ya soy un adulto, soy un ser espiritual, que no tengo por qué volver a vivir las cosas de la carne. Y terminamos. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es amor. Varón, varona, nuevamente. Si tú sigues golpeando y ofendiendo a tu esposa, no es amor. Esposa, si tú no respetas a tu esposo, no es amor.
Si tú no educas a tus hijos conforme a la amonestación del Señor, conforme a su disciplina y amonestación del Señor, no los estás amando, porque los estás destruyendo. El amor verdadero, el amor ágape, construye y edifica, no destruye. Y cuando una mujer es golpeada, no solamente destruye su cuerpo o su cara o su pelo, porque luego le dan unos jalones, sino que destruyes el corazón de esa persona. Y para que sea restaurado cuesta mucho trabajo, solamente Dios. Al igual que el de los hijos. Al igual, mujer, cuando tú ofendes a tu esposo y le dices que es un bueno para nada, lo estás lastimando en su corazón y lo estás destruyendo. Y no es amor. Y después, es que yo te amo mucho, perdóname. Si amáramos con ese amor que Dios nos da, no nos ofenderíamos los unos a los otros. Y también a nuestro prójimo en general. Características del hombre espiritual. Su espíritu obviamente vive conforme el fruto del espíritu que el espíritu derrama en él. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Si nosotros dejamos y nos pegamos al Espíritu Santo, Él empieza a derramar de este fruto que estamos hablando. Y tenemos amor sobre todas las cosas, y tenemos alegría, y tenemos paz, somos gentiles con toda la gente, etcétera, etcétera. Ese es cuando somos seres espirituales. ¿Cómo está nuestra alma o el alma de un ser espiritual? Su temperamento es controlado, es decir, tiene dominio propio, templanza, vive en la libertad que Cristo le ha dado, no en libertinaje, porque el libertinaje viene siendo una obra de la carne, es decir, son excesos. El libertinaje es una libertad con excesos, que te vas y haces, porque, Dios me hizo libre, pues con el que sea, ¿verdad? Con el que se me presente, el primero que se me presente, no, ese es libertinaje. Si la libertad que te dio Dios te lleva a ir en contra de sus mandamientos, entonces es libertinaje y eres carnal. Ya que este es una obra de la carne, es decir, el libertinaje. Es decir, no vive atado al pecado como antes, perdona, ayuda, sirve, es seguro, fiel, cumple con el rol establecido por Dios con gusto, lee la palabra, ora, ayuna, asiste a la iglesia, a los eventos organizados por ella, busca alimentar el espíritu para fortalecerlo, obedece lo que Dios le ordena, vive conforme el amor de Dios, que es el amor ágape. Proverbios, bueno, no le voy a dar la cita porque estaba mal esa cita hace rato, nada más les voy a leer. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Si tú eres espiritual, nunca vas a ser despreciado. Pero si eres carnal, vas a recibir desprecio de la gente. En la carne de un ser espiritual, obviamente está dominada por el espíritu, se sujeta y es obediente, no cae en excesos, no tiene gula, porque a través del ayuno es dominada. No busca satisfacer desordenadamente sus deseos. No busca cosas, por ejemplo, aquellos que ven pornografía para poder tener una relación. O sea, eso ya son excesos, son cosas que no están en el orden de Dios. Una persona espiritual domina su carne porque su espíritu ya está bien fortalecido. Y que dice, ay, me gustó esa. No, Señor. Pero yo tengo un voto con mi esposa, yo la amo a mi familia y ayúdame. Y cierro los ojos ante esa tentación. Que amo el carro que le compraron a mi vecina, Señor, gracias a Dios, bendícela, qué bueno que lo pude obtener. Algún día yo lo voy a tener, ayúdame, fortaléceme. Así es, busca siempre la santidad en su cuerpo. Que me invitaron 2 kilos de carnitas, pues nada más me como 2 taquitos, ¿verdad? Porque eso ya es gula. Yo, obviamente 2 kilos de carnitas no es por hambre. 2 tacos sí, pero 2 kilos ya es gula. O sea, tenemos que buscar la santificación de nuestro cuerpo. ¿Sí? Concluyendo, hermanos. Vamos a ver Salmo 19:13 y ya concluimos. Dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente.
No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Clamar a la ayuda del Señor. Clamar a su presencia para que Él sea el que nos ayude a vencer. Ahora sí, concluyendo. Un ser espiritual es aquel que es guiado, gobernado y controlado por el Espíritu Santo a través de su propio espíritu. Si queremos vivir una vida cristiana en victoria, debemos permitir esa guía de Dios, ya que solo así podremos enfrentarnos al pecado, resistir y vencer los deseos de la carne. Ahora, hermano, analízate tú en lo profundo de tu corazón y tú contéstale la pregunta al Señor. ¿Eres un ser carnal o eres un ser espiritual? Tú contéstale al Señor en lo más profundo de tu ser. Y tenemos una buena noticia como final de la enseñanza. Romanos 8, del 1 al 4 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Ustedes pertenecen a Cristo Jesús? Yo sí. Bueno, ya no hay condenación para nosotros, pero dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermanos, ya fuimos liberados del pecado, solamente tenemos que vivirlo. Jesucristo llevó en su cuerpo el pecado y lo clavó en la cruz. Ya fuimos liberados de Él. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el cuerpo de nosotros, como el de nosotros los pecados, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo de carne pecadora, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Escuche, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no somos dominados por el pecado, solo que nosotros querramos hacerlo. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu de Dios. Yo les quiero invitar, hermanos, especialmente, yo sé que ya nos falta poquito tiempo, pero rápidamente no quiero dejar de pasar esta oportunidad. Si hay alguna persona que nunca había escuchado estas cosas del ser carnal, del ser espiritual, que es la primera, segunda o tercera vez que pone su pie en una iglesia cristiana y que no sabe cómo entrar a ese proceso de cambio de ser una persona carnal a una espiritual, que nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón y que lo quiera hacer hoy, puede ponerse de pie con toda libertad, con toda confianza. ¿Habrá alguna persona en esta condición? Ahorita, en la mañana sí había, pero creo que ahorita no hay. Bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces a todos nosotros que ya, sí hay, a ver, ahora les voy a pedir un favor. Perdón, es que con las luces luego deslumbra. Bajen un poquito, bajen acá, te queremos guiar a hacer una simple oración para que nazcas espiritualmente. No te compromete a nada, simplemente a tener un cambio de vida. Un aplauso por su valentía. Es una mujer valiente que ha entendido, que ha creído y que quiere ese cambio. Gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga. ¿No hay alguna otra persona valiente, hombre, mujer? Pasen adelante. Gracias a Dios. Gracias, Padre, porque tú tenías este día para cada uno de ellos.